Los años 1846, 1847 van a ser años terribles para México. Y la palabra terrible no está usada gratuitamente. Van a ser los años de la guerra contra los norteamericanos, los años de la más ridícula, absurda y terrible de la cadena de derrotas. Van a ser los años, curiosamente, que van a construir el inicio de un espíritu nacional basado en la identidad. La reflexión sobre estos años, los años de la guerra contra los gringos, va a producir, menos de 10 años después, la rebelión más importante que va a construir el México del siglo XIX, que es la rebelión liberal, que se levantaba sobre el dolor de la derrota y la pérdida del territorio nacional. Hoy resulta casi ridículo decir cómo perdimos California, Texas ya la habíamos perdido como espacio nacional, cómo perdimos Utah, Nuevo México, ¿sí? Y sin embargo, de ahí, de esas cenizas, de esos dolores, de esas vergüenzas nacionales, va a surgir un potentísimo elemento de identidad. ¿De dónde venimos? ¿Con qué nos identificamos? ¿Con qué parte de nuestro pasado nos volvemos historia viva, contacto? ¿Con qué parte de nuestro pasado construimos reflexión y cariño? Identidad. Y es la gran identidad. Se va a crear con los mexicanos que infructuosamente trataron de defendernos de la invasión norteamericana. Y fracasaron ellos y sus cadáveres quedaron tendidos en plazas, castillos, llanos, pero sus memorias de alguna manera perduraron. Con la anexión de Texas, en la guerra que se había perdido 10 años antes, los norteamericanos provocan al gobierno mexicano. Texas pasa a formar parte de los Estados Unidos y hay una provocación clara que va a forzar el estallido de la guerra. En principio, el ejército norteamericano desciende del norte, cruza Texas y va dando una serie de combates y de batallas, de las cuales las claves estarán aquí, en la Angostura, cerca de Monterrey, entre Monterrey y Saltillo, a una batalla que el ejército mexicano debería haber ganado. De hecho, prácticamente la tenía ganada, y el dictador, en aquella época presidente Antonio López de Santana, se retira después de la batalla, se repliega y la convierte, al retirarse, en una derrota. De cualquier manera, se frena el avance norteamericano del norte hacia el sur. Los norteamericanos deciden entonces crear un segundo frente y lanzan una expedición armada, marítima, que toma Veracruz. Y de ahí el camino directo a la Ciudad de México, con el ejército del norte trabado arriba de San Luis Potosí. Santana se repliega para defender la Ciudad de México y se produce la confrontación en torno a la Ciudad de México, que va a ser la clave. Hay expediciones menores que van ocupando la costa oeste, una expedición menor que toma Tabasco, pero por designio del alto mando militar, donde Santana abandona la presidencia, nombra un sustituto, toma el mando del ejército, lo vuelve a dejar. Lo que se está creando es la ausencia de una táctica que implicara la lucha contra los invasores.
Lo que años después sucedería en la guerra contra los franceses, que es la formación de la guerrilla, la chinaca, aquí se abandona. Son escasos y contados los momentos en los que pueblo armado y organizado irrumpe, creándoles a los norteamericanos el gran problema de mantener dos líneas de comunicación militar tan largas como la que viene del norte y la que viene de Veracruz. La clave de toda esta historia terrible va a ser Santa Anna. Voy a hacer un esfuerzo de memoria para recordar cómo se llamaba, porque se iba poniendo nombres y añadiendo, formaba parte de la egocéntrica y enloquecida delirio de grandeza que este hombre tuvo a lo largo de su vida. Antonio de Padua, María Severino, López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Órale. La plebe que es más sabia lo llamaba 15 uñas, porque habiendo perdido una pata en un combate previo contra los españoles en los años que sucedieron a la independencia, decían que tenía 15 uñas porque solo tenía 15 uñas para robar, le faltaba una pata. Su pata sería motivo de destinos insospechados. Por lo menos 3 veces fue desenterrada por los mexicanos y arrastrada por las calles. La pata, la pata de palo o la prótesis. El hecho es que este hombre regía de una manera absoluta los destinos de México en sucesivas presidencias, pero además había sido el artífice de la pérdida de Texas. Y sin embargo, cuando se inicia la guerra en el 46, los Estados Unidos vuelve a tomar el mando de la nación y del ejército y vuelve a ser el artífice de todas nuestras derrotas. ¿Por qué? ¿Por qué esta incapacidad del pueblo mexicano, del Congreso mexicano, de la naciente República Mexicana, de encontrar una figura menos carismática, menos fanfarrona, menos vendepatria, menos inepta militarmente que la de Santa Anna? ¿Qué nos castiga a los mexicanos la presencia de Santa Anna? En el 46-47, todo. Después de haber perdido la batalla de la Angostura, Santa Anna se repliega desde San Luis Potosí hacia México con el ejército del norte y deja en la Ciudad de México a otro personaje singular, también un militar de la casta. Este era un inepto, el general Gabriel Valencia. Queda a su cargo el defender la Ciudad de México de la ofensiva del ejército que viene de Veracruz, Puebla, el ejército norteamericano, y recibe órdenes de esperar el regreso de Santa Anna. Sin embargo, comete el desastroso error de concentrarse en las lomas de Padierna y dar la batalla antes de tiempo, sin esperar los refuerzos, y además, una vez que la batalla está dando resultados positivos, replegarse. Parece la eterna historia de esta guerra terrible, donde los generales mexicanos, cada vez que están al borde de la victoria, se avergüenzan de ir y se repliegan, convirtiendo la victoria en derrota. ¿Desobedeció órdenes? Sí, sin duda. Pero también desobedecer órdenes de Santa Anna no es ningún mancha en tu vida, porque Santa Anna dio a lo largo de esta historia decenas de órdenes equivocadas. Santa Anna no era gran cosa como caudillo militar, pero y Polk, el presidente de los Estados Unidos, tampoco era un gran estratega, pero era un verdadero obsesivo de la expansión territorial de los Estados Unidos, de la conversión de los Estados Unidos en un poder imperial. Y va a ponerle todo lo que significa dinero, inversiones, detrás de los dos ejércitos de ocupación.
Sus dos generales tampoco son gran cosa como estrategas. Taylor, que viene del norte, es el ejército invasor desde el norte. Palo Alto y en Angostura demuestra tampoco su gran capacidad. Y Winfield Scott, que es el que dirige la invasión desde Veracruz, tampoco es nada del otro mundo. Son ejércitos de leva, con poca formación, con el poder del lado del ejército norteamericano de una potencia tanto en cañones como en armas como en naves que va a ser definitoria. Después de la derrota de Lomas de Padierna, la segunda encontronazo se va a producir en el convento de Churubusco, que ya está convertido no ya en un convento, sino en una plaza artillada, y que dirige un general de los pocos generales que me resultan simpáticos de aquella época, Pedro María Anaya, que luego tendría cargos importantes, sería presidente temporal de la República, pero la clave está en que se toma en serio defender el convento. Hay aquí en el Museo de las Intervenciones una maqueta que te cuenta, es bastante precisa, y hay imágenes de la época en la que ves que esto era un descampado, un enorme descampado con un convento de anchos muros, artillado y potente. Tienen lo mejor para defenderlo de lo que queda del Ejército Nacional. El Batallón Bravo, el Batallón Independencia, y bajo el mando del general Anaya, tienen una cierta capacidad de resistencia frente a dos brigadas norteamericanas que atacan simultáneamente. Y hay otro elemento, un elemento que en términos de identidad y de historia va a ser clave, que es la presencia aquí de los soldados irlandeses del Batallón de San Patricio. Su historia es particularmente apasionante. Son los últimos en haber llegado en la oleada de migración hacia los Estados Unidos, reclutados por hambre o por miseria en Nueva York, en Boston, irlandeses de origen, sometidos al maltrato de oficiales norteamericanos y desertan. Los dirige un personaje maravilloso, John O'Reilly, que aquí se le da el trato de coronel, aunque hasta donde yo sé era capitán y además había sido suboficial en el ejército norteamericano. Desertan con un argumento supremo, que es ¿por qué nosotros, irlandeses católicos, vamos a combatir a los mexicanos católicos? Defendiendo la primacía y la estructura jerárquica de un ejército religiosamente antagónico. Los irlandeses de San Patricio van a ser de una fidelidad notable y van a participar decididamente en la defensa de Churubusco, y aquí van a morir. Se les recuerda México agradecido de la presencia de estos irlandeses que vinieron a morir por razones ideológicas y políticas del lado de la libertad contra los invasores. Año con año en este museo, y este es el momento en que este programa tienen que sonar las gaitas, muy importante, hay un concierto de gaitas en las afueras del museo donde se escucha el homenaje a los San Patricios, a los mexicanos San Patricios. Bien, va a terminar con una derrota, lamentablemente. Pero la derrota va a generar una frase notable. En este país donde la historia tradicional solo rescataba las frases, la de va mi espada en prenda, voy por ella, de Guadalupe Victoria, se le va a poner en boca del general Anaya una frase definitiva. Cuando el oficial a cargo del ejército norteamericano le pregunta, este hombre aquí, que tampoco me parece gran cosa y su trayectoria militar no da para mucho, se llama Twiggs, le pregunta ahí, izan ustedes bandera blanca, pero tienen que entregarme todo, el parque. Y el general Anaya le responde, si tuviéramos parque no estaría usted aquí. Porque era cierto, la intendencia mexicana estaba sobrada de pólvora, pero no tenían proyectiles, los cañones, las balas que se le trajeron eran de otro calibre, etcétera, etcétera. Otra vez el desastre mexicano conduce a la derrota. Anaya va a pagar con prisión
va a ser capturado y detenido. Cosa extraña porque en el estado de guerra normalmente se perdonaba a los generales, sobre todo después del tratado que da fin a la contienda. La batalla clave de la intervención norteamericana por el ejército que había entrado en Veracruz, porque el que entraba por el norte se había frenado, después de los errores incontables e imperdonables de la dirección de los generales santanistas, peleándose entre ellos, no apoyándose en los momentos clave, en Padierna, va a ser la batalla por conquistar Chapultepec, que no tiene mayor importancia estratégica, el acceso a la Ciudad de México ya está garantizado. Pero el batallón de San Blas va a iniciar una defensa desesperada, ¿sí?, en las lomas de Chapultepec mientras el ejército norteamericano avanza. Se va a crear una situación muy sorprendente, que es ¿quiénes están en el castillo arriba, no en la defensa? Está los cadetes del colegio militar, que son una ola de escuincles, ¿sí? 12, 13, 15, 20 años el más viejo. Y el director del colegio militar, previendo lo que podía suceder, les da órdenes de no combatir a los cadetes. Ustedes son cadetes, no son ejército regular, no combatan. Y les encierran las armas que usan para sus ejercicios, se las encierran en vitrinas con candado. Cuando empieza el avance norteamericano por las faldas de Chapultepec, los muchachos se desesperan, rompen los candados, se hacen con fusiles, tienen los básicos militares, de tal manera que cargan sus fusiles y salen a defender. La historia, que ha sido reduccionista, deja un registro de esos cadetes, pero lo deja de una manera que a mí me parece muy poco justa. La historia dice 6 nombres: Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Juan Escutia, Francisco Márquez, Montes de Oca y Agustín Melgar. Nos quedan los nombres de los 6 cadetes muertos en la defensa. Y nos quedan algunas pequeñas historias, como la historia que se cuenta, porque esto es una reconstrucción en la época porfiriana, la historia que se cuenta de que uno de ellos se envuelve en la bandera y se tira al vacío. La historia es evidentemente falsa. Lo que tienes realmente es otra cosa. Lo que tienes es que este cadete toma la bandera para salvarla de los norteamericanos que están subiendo las escalinatas y en ese momento le pegan un tiro y cae muerto. Nos dejan sus 6 nombres. La patria agradecida a los cadetes del colegio militar. Pero ¿y esos son los 6 muertos? ¿Y cuántos heridos? Las crónicas posteriores no lo dicen. ¿Quiénes más estuvieron en combate? Bueno, afortunadamente algunas de las figuras de los siguientes años van a ser claves. Aquí estuvo Leandro Valle cuando era cadete. Aquí estuvo el príncipe de la derecha. Luego, durante la Guerra de Reforma, Miramón, que defendió el castillo también contra los gringos. No sabemos de los heridos, no sabemos de estos centenar de cadetes que intervinieron en el proceso. La historia agradecida, sí. La patria agradecida, sí. Pero tratemos de agradecer bien, imaginando a estos muchachos de 12, 13, 15, 20 años el más viejo, rompiendo unos muebles para sacar unos fusiles, buscando balas y saliendo a tirarle tiro a los gringos. Va a ser en medio del desastre de los militares santanistas, que perdieron la guerra con singular alegría, incapacidad, corrupción, contradicciones entre ellos. No la clave de la resistencia, la clave van a ser
los combates en la Ciudadela, las batallas de los voluntarios, de los batallones, y finalmente la respuesta popular que también narra Guillermo Prieto, de cómo cuando los gringos entran al Zócalo, arrían la bandera mexicana y el pueblo llano, los léperos de la zona, los agarran a cuchilladas y a pedradas, creando una situación verdaderamente insostenible para los gringos que se tienen que replegar y reorganizarse ante el furor popular. ¿Dónde están nuestras identidades? La guerra del 47, la guerra 46-47, la guerra más absurdamente perdida militarmente. Si se hubiera seguido el ejemplo de años después, de en la medida en que los ejércitos profesionales avanzaban, se organizaba la guerra de guerrillas, lo hubieran logrado. Los norteamericanos tenían una línea de mando que venía de Veracruz y otra que venía del norte, insostenible en caso de que se hubiera desatado una guerra de guerrillas. Pero el gobierno cede y cede y cede y se declara derrotado. Nuestra identidad con los resistentes, nuestra identidad con el México perdido por el resultado de la guerra que nos quita una parte inmensa del territorio nacional. Recordar es volver a vivir, pero recordar con identidad, tocando la historia, nos permite acercarnos al pasado de una manera diferente. Las relaciones entre México y los Estados Unidos han estado marcadas por al menos 3 intervenciones militares. Las intervenciones de la expedición punitiva persiguiendo a Villa, la toma de Veracruz en la época de Huerta, pero la verdaderamente terrible que marca la historia nacional, que nos marca a los mexicanos, es la pérdida del territorio nacional a través del éxito norteamericano en una guerra imperialista de expansión. No hay razones, motivos que justifiquen la guerra del 46-47, fuera de la mentalidad imperialista y digo, repito, expansiva de los Estados Unidos para apoderarse del territorio nacional. Para nosotros está marcada por 2 cosas, por eso y por los desastres de la resistencia. Las debilidades de un ejército mexicano que en sus mandos no tenía conciencia nacional, defensa, voluntad de sacrificio. Y hubo, sin embargo, una enorme resistencia popular en los soldados de fila, en los defensores de Chapultepec, en los defensores de Padierna, en los combatientes de Churubusco, en los combatientes de la Angostura y en los léperos que a pedradas enfrentaron al intento de poner una bandera norteamericana en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cómo construyes identidad? ¿Te identificas con qué? Te identificas con los que resistieron y te identificas profundamente, profundamente